Bueno, yo voy a hablar de tres cosas fundamentalmente. Primero, vamos a ver un poco la nueva normativa que incorpora la PAC del periodo 23-27. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que se ha llamado la arquitectura verde de la PAC, que la componen la condicionalidad reforzada de la que os hablaba Fidentino, los ecoregímenes o ecoesquemas y las ayudas agroambientales. Y luego ya más en profundidad nos vamos a centrar dentro de la condicionalidad reforzada en ver los aspectos relativos a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola. Entonces, vamos a empezar. Siempre la nueva PAC del periodo 23-27 se va a basar, como os decía Fidentino también, en planes estratégicos nacionales. Entonces, ya no es una PAC, ya no es una normativa que viene verticalmente desde las instituciones europeas hacia los Estados miembros, sino que se organiza un poco en sentido transversal. Es decir, son los Estados miembros los que tienen que realizar un plan estratégico nacional, es decir, para hacer una PAC adaptada a las condiciones y a las circunstancias de cada uno de los Estados miembros. Estos planes nacionales, estratégicos nacionales, elaborados por cada uno de los Estados miembros, los tiene que aprobar, eso sí, la Comisión Europea. España ha enviado su plan estratégico nacional en el pasado mes de diciembre a la Comisión Europea y esperemos que ya sea el definitivo. Bueno, como siempre, los objetivos de la PAC se han mantenido constantes prácticamente desde el año 92. En cada uno de los periodos de 7 años de programación financiera nos hablan de unos objetivos diferentes, pero bueno, es hablar siempre de lo mismo. Primero, asegurar rentas justas a los agricultores y segundo, asegurar el abastecimiento de los alimentos a unos precios razonables para los consumidores. Ese es el objetivo básico que se ha mantenido siempre. Bueno, ahora nos hablan de unos objetivos específicos para el periodo 23-27 que se van a agrupar en objetivos económicos, objetivos medioambientales y objetivos sociales. Bien, ahí veis un poco el esquema. En objetivos económicos, lo de siempre, asegurar una renta justa a los agricultores. Ese es el objetivo primordial que siempre hemos tenido. Mejorar la orientación productiva hacia los mercados y, en tercer lugar, bueno, mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor. Asegurar rentas justas a los agricultores. Eso es lo fundamental. Para eso está concebida la PAC. Entre los objetivos medioambientales, esto sí que es verdad que a medida que han ido pasando los periodos de programación de la PAC, cada vez se le ha dado más importancia a los requisitos medioambientales. Es decir, ya no vale producir solo, hay que producir en unas condiciones medioambientalmente sostenibles. Ahora hemos llegado, es decir, hemos incorporado el concepto, no sé si os acordáis, de ecocondicionalidad en el año 1999, que aplicamos en el periodo 2000 a 2002, y aquello, pues, bueno, ya los agricultores tenían que cumplir una serie de objetivos para respetar las condiciones ambientales que se encuentra la tierra. Fundamentalmente se introdujo la prohibición de quema de rastrojos y la prohibición de abandono de cadáveres por el campo. Pero bueno, ya fue un primer paso en las exigencias medioambientales de la PAC. Luego, en el año 2005, llegó la condicionalidad, que ya había sido definida en el año 2003. Y ya la condicionalidad introdujo, pues, aproximadamente 33 requisitos medioambientales que tenían que cumplir los agricultores para cobrar cualquier tipo de ayuda de la PAC. Y ahora, en el periodo 2023-2027, nos hablan de condicionalidad reforzada, es decir, muchísimas más exigencias medioambientales, como vamos a acabar viendo.
Bueno, y luego hay una serie de objetivos sociales. El fundamental por el que está preocupada toda la Unión Europea y más España y más Castilla y León es el relevo generacional. Hay que ayudar a la incorporación de jóvenes al campo. Ese es el objetivo social principal que va a tener la nueva condicionalidad. Las ayudas de modernización agraria a la primera instalación de jóvenes menores de 40 años ya viene de largo también. Bueno, eso se quiere potenciar todavía más en el periodo 2023-2027. Bueno. El esquema de las ayudas en el nuevo periodo sigue siendo básicamente el mismo. El primer pilar de la PAC son ayudas financiadas 100% por fondos comunitarios y son los pagos directos disociados, el pago básico que hemos llamado en este periodo anterior, el pago verde o greening desaparece y se incorpora como exigencias medioambientales en la condicionalidad reforzada. Y ese hueco que deja el pago verde, las ayudas disociadas, es el que ocupan los ecoesquemas o los ecoregímenes, que son medidas que van más allá de las exigencias comunes de la condicionalidad, ¿no? Y que son medidas en favor del medio ambiente. Luego hay medidas sectoriales de intervención de frutas, vino, apicultura, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un segundo pilar que son ayudas cofinanciadas. Ya no solo están financiadas, no están financiadas íntegramente por los fondos agrícolas comunitarios, sino que están financiadas parte por fondos agrícolas y parte por cada uno de los Estados miembros. Y son pues todas las ayudas de desarrollo rural, las indemnizaciones compensatorias, las ayudas agroambientales, etcétera, etcétera, ¿no? El esquema más o menos se va a mantener. Bueno, ahora, como os decía, en cuanto a ayudas disociadas de la producción, que antes teníamos pago básico y pago verde, ahora el pago básico se va a llamar ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Es lo mismo que el pago básico, es decir, va a estar asociado a unos derechos de pago, como en el periodo anterior. Desaparece, como os decía, el pago verde, pero su hueco se va a rellenar con los ecoesquemas que vamos a ver un poco más tarde. En cuanto al pago básico, una ligera noción. Se simplifica un poco el número de regiones productivas. Antes teníamos, en el periodo anterior, 50 regiones productivas de tierras de cultivo de secano, de regadío, de cultivos permanentes, de pastos, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a quedar con 19 regiones productivas más una región exclusiva para baleares, ¿no? Entonces, digamos que hay una notable simplificación de regiones, de 50 a 19. Va a haber que redistribuir todas las regiones actuales para encajarlas en esas 19 regiones que tenemos ahí. Bueno, y ya me voy a centrar un poco en lo que son los requisitos, digamos, la arquitectura verde de la PAC, los requisitos medioambientales que tienen que cumplir los agricultores. Esto se asienta en 3 pilares básicos, que son la condicionalidad, que ahora se llama reforzada, porque básicamente es la condicionalidad que teníamos antes, más los requisitos del pago verde, que se incorporan como obligatorios para todos los agricultores, los ecoesquemas o ecoregímenes, que son medidas que van más allá de lo que obliga la condicionalidad, ¿no? Y son voluntarios, es decir, los agricultores pueden acogerse o no a estos ecoregímenes. Y luego están las ayudas agroambientales, lo mismo también, son compromisos que adquieren los agricultores por un periodo de 5 años y que van más allá también de lo que es la condicionalidad reforzada. Bueno, este es un esquema con lo que os contaba antes. Esto es lo que tenemos en el periodo actual. La condicionalidad es obligatoria para todos los agricultores. Esto es siempre, tanto en el periodo actual como en el periodo futuro, 2023-2020, pero teníamos aquí un pago verde o greening por el que se cobraba ayudas si cumplías una serie de condiciones en cuanto a diversificación o mantenimiento de superficies de interés ecológico. Ahora, estas condiciones por las que se cobraba, digamos, un importe
a mayores del pago básico, por cumplir esto ya no se va a cobrar nada, sino que estos son obligaciones que se meten en la condicionalidad para cobrar cualquier tipo de ayuda, ¿no? Y luego ya, a partir de aquí, estaban el que cumpliera unos requisitos todavía superiores medioambientales, cobraba las ayudas agroambientales del segundo pilar. Esto se mantiene junto con los ecoesquemas, ¿eh? Es decir, esto en el periodo que viene, esto va a ser obligatorio para cobrar cualquier tipo de ayuda y a mayores se van a cobrar el que cumpla las condiciones de los ecoesquemas, cobrará una ayuda adicional y el que cumpla las condiciones de las medidas agroambientales cobrará otra ayuda adicional. Bueno, ya nos metemos un poco en lo que es la condicionalidad. El nuevo reglamento básico para el periodo de 23-27 es un reglamento que se acaba de publicar, el reglamento 2021-2115, se ha publicado en diciembre, está calentito todavía, y en este se establece lo que es la condicionalidad reforzada y, ojo, la condicionalidad social. Es decir, ya no solo va a haber que cumplir unos requisitos medioambientales, sino que también los agricultores, las empresas agrarias que quieran percibir ayudas de la PAC, van a tener que cumplir una serie de requisitos sociales que van a tener que ver con transparencia en la contratación de personal, por equiparación salarial entre los distintos sexos y por medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Condicionalidad social. Este es un concepto nuevo que aplicaremos, no lo aplicaremos en el 2023, lo aplicaremos probablemente en el 2025. La condicionalidad reforzada sí que se aplicará ya en el año 2023, en el año que viene. Bueno, los ámbitos de control se mantienen igual que los que tenemos en este periodo. Hay un ámbito de clima y medio ambiente, otro ámbito de salud pública y fitosanidad y otro ámbito de bienestar animal. El ámbito de clima y medio ambiente se mantiene básicamente igual, excepto porque incorpora las medidas que antes estaban en el greening o en el pago verde. En el ámbito de salud pública y fitosanidad sí que ha habido un cambio muy relevante, y es que se sale de la condicionalidad todo lo que tiene que ver con la identificación del ganado. El porcentaje mayor de incumplimientos de condicionalidad que estamos registrando, todos los países miembros, España también y Castilla y León también, un 80% de los incumplimientos de condicionalidad por los cuales se aplican reducciones en los pagos tienen que ver con incumplimientos relacionados con la identificación animal. Es decir, vacas a las que le falta algún medio de identificación, algún crotal o comunicaciones tardías de movimientos a la base de datos, problemas con los libros de registro o problemas con los documentos de identificación del ganado. Bueno, pues todo eso sale de la condicionalidad. Y todo lo que tiene que ver con enfermedades animales transmisibles a los humanos también se sale de la condicionalidad. Todo lo de las encefalopatías, etcétera, etcétera, se sale. Por lo tanto, yo preveo que al salir de la condicionalidad, la identificación del ganado y todo lo que tiene que ver con las enfermedades animales, los incumplimientos de condicionalidad van a ser muy inferiores a los que tenemos en el periodo actual. Y el ámbito de bienestar animal, bueno, se mantiene. Son condiciones que tienen que reunir las explotaciones ganaderas, ¿no?, para mantener esos animales en unas condiciones saludables y confortables. Bueno, voy a centrarme sobre todo en el ámbito de clima y medio ambiente, que es el que más tiene que ver, lógicamente, con el cultivo de maíz, que es el objeto de estas jornadas. Bueno, aquí tenemos el aspecto principal, lo dividen en cuatro aspectos principales, perdón. Uno tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Aquí fundamentalmente tenemos las medidas relacionadas con el mantenimiento de pastos permanentes,
el mantenimiento de humedales y turberas, esto es nuevo en el nuevo periodo, y con la prohibición de quemas de rastrojos, ¿no? Los pastos permanentes, el mantenimiento de pastos permanentes ya estaba en la condicionalidad tanto del periodo anterior como del anterior, del periodo anterior al 2015. Lo que pasa que esto se hace a nivel nacional. De lo que se trata es de que a nivel de cada Estado miembro la proporción de pastos permanentes con relación a las tierras de cultivo nunca baje, es decir, la reducción que puede haber de pastos permanentes no supere el 5%, pero en la proporción total que supone los pastos permanentes respecto a las tierras de cultivo. En España nunca hemos tenido ningún problema de este tipo, es decir, nunca ha habido una reducción de pastos permanentes en proporción a las tierras de cultivo superior al 5%. Luego, esto no nos ha dado ningún problema. Esto se mantiene en la nueva condicionalidad, pero yo no espero tampoco ningún problema en este sentido, humedales y turberas es una norma de buenas prácticas agrarias nueva que se incorpora en este periodo y la aplicaremos a partir de 2025. Lo que primero tenemos que hacer es identificar todas estas zonas y de lo que se trata es de protegerlas como sumideros de carbono. Esto tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero y con la lucha contra el cambio climático. Los humedales y las turberas son considerados espacios naturales sumideros de carbono, es decir, que absorben el exceso de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, por eso son tan interesantes, aparte de por la preservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, el agua toma una importancia especial. Ya en el periodo anterior la tenía y en este nuevo periodo, pues todavía más. Es decir, hasta ahora lo que teníamos era un requisito legal de gestión, es decir, normas que vienen directamente de normativa comunitaria relacionado con la contaminación de nitratos, con la contaminación de aguas subterráneas por nitratos de origen agrícola. Y ahora se incorpora el reglamento de la Directiva Marco del Agua entero a la condicionalidad. Es decir, se refuerza un poco el control sobre el agua, sobre el uso sostenible del agua y sobre la calidad y la salubridad de las aguas. Y hay una norma de buenas prácticas agrarias que son las franjas de protección. Son franjas que tenemos que respetar al lado de los cauces. En el periodo anterior solo afectaba a ríos, corrientes permanentes de agua y lagos, y en el periodo actual se va a extender a canales de riego de grandes dimensiones, se dice, falta por establecer qué tipo de canales son, pero vamos, se va a extender a canales de riego en los que exista riesgo de percolación, es decir, canales en tierra, fundamentalmente. Ya nos van quedando pocos, pero todavía hay algunos. En estos cauces de agua, ríos, lagos y canales grandes de riego, vamos a tener que respetar una franja de 5 metros a cada lado en la que no puede haber producción agrícola y en la que no vamos a poder aplicar ni fertilizantes ni fitosanitarios. Hasta ahora, en este periodo, teníamos dos franjas. Una de 2 metros en la que no podíamos aplicar fertilizantes y otra franja de 5 metros más ancha en la que no podíamos aplicar fitosanitarios. Ahora, en el periodo siguiente, son 5 metros tanto para fertilizantes como para fitosanitarios. Y no puede haber producción agrícola. Es decir, puede decir, no, yo siembro hasta el borde del cauce, pero no hago tratamientos. No puede haber producción agrícola en estas franjas. Y luego, en el aspecto principal de suelo, aquí no tenemos grandes cambios. Tiene que ver con la protección contra la erosión. El laboreo, no se permite el laboreo en dirección a la máxima pendiente, cuando las pendientes sean superiores. En el periodo actual, al 15%, no permitíamos labrar en dirección a favor de la pendiente. Ahora se reduce un poco y en los suelos en los que la pendiente es superior a un 10%, tampoco vamos a poder labrar en dirección de la máxima pendiente.
La Becan 6 es una, ya estaba también, y es una que pretende que siempre el suelo tenga una cobertura mínima vegetal. Aquí lo que estamos controlando es que no se labre el suelo en caso de cultivos herbáceos desde la recolección hasta el inicio de las labores del cultivo siguiente. En cultivos herbáceos de invierno, por ejemplo, desde la recolección no se puede labrar el suelo con volteo del terreno hasta el 1 de septiembre actualmente. Estamos pretendiendo que los rastrojos se mantengan durante todo el verano en el suelo para evitar la erosión. Eso se mantiene. Y aquí se introduce, en el aspecto del suelo, la Becan número 7, que esta es nueva y que viene directamente del greening y que nos va a obligar no solo a la diversificación de cultivos, sino que nos va a obligar a una rotación de cultivos, como os decía Fidentino, mínimo al cuarto año. Es decir, no puede haber una parcela en la que más de 3 años consecutivos haya el mismo cultivo, ¿no? Esto es una novedad y que viene directamente del greening. Y luego hay otro aspecto de biodiversidad y paisaje. Mantenimiento de aves, eso ya estaba. Mantenimiento de hábitats en zona Red Natura, eso ya estaba también. Y otra que viene también del greening, la conservación de elementos del paisaje, que ya estaba, y el mantenimiento de superficies no productivas, que era lo que hasta ahora llamábamos superficies de interés ecológico, que eran los barbechos, terrazas. Superficies de interés ecológico se consideran también los cultivos fijadores de nitrógeno, es decir, las leguminosas, ¿no? Bueno, nos van a exigir a mantener un 7% de nuestras tierras de cultivo en este tipo de elementos, ¿no? Barbechos, fijadores de nitrógeno y elementos del paisaje, superficies no productivas. Y luego ahí se incorpora una nueva Becan relacionada con los pastos. Como os decía antes, hay una general de mantenimiento de pastos. No podemos labrar pastos de manera que la superficie de pastos se reduzca en un 5%, pero a nivel nacional. Y lo que no se puede hacer de ninguna manera es reconvertir pastos medioambientalmente sensibles, es decir, para entendernos, pastos que están en zonas Red Natura. Esos de ninguna manera vamos a poder labrarlos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Quería centrarme un poco en esta novedad sobre la diversificación. Como os decía, nos va a obligar, esta es una novedad para este periodo, ningún cultivo puede estar más de 3 años en la misma parcela. Siempre tenemos que rotar al cuarto año, obligatorio. Y en cuanto a diversificación, cambia es básicamente lo que ya nos establecía las normas del greening, pero bueno, pues digamos, ajustando un poco más los porcentajes. Las normas del greening nos obligaban a partir de 10 hectáreas de tierra de cultivo. Cuando teníamos más de 10 hectáreas de tierra de cultivo, ya teníamos que tener, entre 10 y 30 hectáreas, teníamos que tener al menos 2 cultivos. No nos permitían el monocultivo, al menos 2 cultivos. Y el cultivo mayoritario no podía superar el 75% de todos los cultivos, ¿no? Ahora, eso se mantiene entre 10 y 20 hectáreas, es decir, se hace un escalón intermedio ahí. Antes era menos de 10 hectáreas, no teníamos que diversificar. A partir de 10 hectáreas y hasta 30 diversificábamos con al menos 2 cultivos y a partir de 30 teníamos que tener 3 cultivos. Ahora se hace un escalón intermedio entre 10 y 20 hectáreas. De 10 a 20 hectáreas seguimos como antes. 2 cultivos y el mayoritario no puede ser superior al 75%. Y entre 20 y 30 hectáreas, ya tenemos, entre 20 y 30 hectáreas, tenemos también los 2 cultivos, pero ya bajamos con el mayoritario al 70%. Digamos que es una vuelta de tuerca más a la diversificación. Y para mayor de 30 hectáreas, antes teníamos que tener 3 cultivos y entre los 2 mayoritarios no podían superar el 95% y ahora eso se baja al 90%. Es decir, más de 30 hectáreas, mínimo 3 cultivos
el mayoritario no puede superar 70% y los dos mayoritarios no pueden superar el 90%, que antes era el 95%. Es decir, nos obligan a diversificar un poco más que antes. Pero bueno, básicamente, digamos que es la medida de diversificación del greening trasladada a la condicionalidad reforzada. Bueno, y esto es lo que antes estaba en el greening como diversificación y ahora lo llamamos mantenimiento de superficies no productivas. Antes, cuando teníamos más de 15 hectáreas, nos obligaban a tener un 5% de nuestras tierras de cultivo en superficies de interés ecológico, ¿no?, que decíamos que eran fundamentalmente los barbechos y los cultivos fijadores de nitrógeno, y ahora nos obligan a tener un 4% de las tierras de cultivo con superficies no productivas o un 7% si ahí metemos también fijadores de nitrógeno, ¿no? Es básicamente lo mismo que antes teníamos en superficies de interés ecológico trasladado a la condicionalidad reforzada. Vale. Bueno, y ya me voy... hemos visto un poco en conjunto lo que es la nueva condicionalidad. Insisto, la condicionalidad que ya teníamos más las medidas del greening, así a grandes rasgos, y me voy a centrar un poco en las zonas vulnerables a la contaminación de nitratos. Como os explicaba, la condicionalidad se divide en tres grandes ámbitos: medio ambiente, salud pública y fitosanidad y bienestar animal. Nos vamos a centrar en el medio ambiente. Dentro del medio ambiente nos centramos un poco en los requisitos que tienen que ver con el agua y dentro del agua nos vamos a centrar en la protección de aguas subterráneas contra la contaminación por nitratos de origen agrícola. Estamos aquí. La incorporación de la Directiva Marco del Agua, bueno, en cuanto a condicionalidad, lo que nos va a decir es que vamos a tener que acreditar siempre en regadío o en superficies que regamos, vamos a tener que acreditar el derecho al uso del agua de riego. Y aquí damos un paso más y vamos a exigir la instalación de contadores de caudal. Vamos a exigir que todos los regantes tengan instalados un contador de caudal de agua. Pero básicamente en cuanto a acreditación del derecho al uso del agua de riego, esto ya lo veníamos haciendo en el periodo anterior, luego no es ninguna novedad. Y en zonas tradicionales de regadío, como el páramo leonés, no hay ningún problema. Es decir, nosotros esto siempre lo estamos controlando, digamos, a la contra. Superficies de regadío no tenemos nada que mirar, consideramos que está acreditado de sobra el derecho al uso del agua de riego. Y sí controlamos en superficies de secano que vemos que se está regando. Ahí sí que obligamos al agricultor a acreditar el derecho al uso del agua de riego. Es decir, nosotros en zonas tradicionales de regadío el SIGPAC lo damos por bueno. Desde 2015 lo tenemos cruzado tanto con Catastro como con datos de la Confederación Hidrográfica del Duero y nosotros ahí no tenemos nada que mirar porque ese derecho está acreditado sin más. Ahora bien, si apreciamos riego en una parcela de secano, entonces sí que le vamos a pedir al agricultor que acredite su derecho al uso del agua de riego. Pero vamos, que la Directiva Marco del Agua no va a ofrecer grandes novedades en la condicionalidad. Y en cuanto a la protección de nitratos en zonas vulnerables, pues tampoco va a ofrecer no va a ofrecer novedades en cuanto a los controles de condicionalidad que hacemos. Sí que hay novedades en cuanto a la preocupación general que hay en la Unión Europea por este tema. Y aquí os voy a hacer una pequeña introducción. O sea, una pequeña introducción de dónde viene esta preocupación.
Hay una directiva, que es del año 91, la directiva 767 del año 91, y esa obliga a todos los Estados miembros a controlar todas sus superficies de cultivo, controlar tanto la calidad de las aguas superficiales como la calidad de las aguas subterráneas. Es decir, los territorios están monitorizados de manera que sepamos en cada momento cómo están esas aguas. Bueno, obliga también a que los Estados miembros designen unas zonas especialmente vulnerables a la contaminación por nitratos. Fundamentalmente, la contaminación por nitratos de las aguas es de origen agrícola en un 90%, ¿no? Entonces, obliga a los Estados a declarar zonas vulnerables, zonas que ya están contaminadas, lo sabemos por la monitorización que tenemos, ¿no?, de elementos de control instalados, o zonas que están en riesgo de contaminarse. Bien, cada 4 años los Estados miembros tienen que enviar a la Comisión un estudio de cómo están todas sus zonas, tanto vulnerables como no vulnerables en cuanto a contaminación por nitratos. Y en el último periodo analizado, que es el periodo 2015-2019, abarca los años 15, 16, 17 y 18, lo que ha visto la Comisión Europea en base a los informes que envían todos los Estados miembros, pues son cosas muy relevantes. Lo primero que han visto es que hay un balance neto de salida de nitrógeno de los medios agrarios, ¿no? Es decir, que en los suelos agrícolas se está introduciendo más nitrógeno del que pueden absorber los cultivos y del que puede absorber, digamos, el complejo arcillo-húmico y la flora microbiana que vive en el estrato de suelo productivo. Es decir, que hay una cantidad de nitrógeno que estamos aportando al suelo, que no extraen los cultivos y que no es fijado por el suelo y que sale de ese medio hacia aguas subterráneas o hacia aguas superficiales, ¿no? Y esto lo calculan para la media de la Unión Europea, calculan que para el nitrógeno estamos aportando en torno a 30 kilos en exceso sobre lo que los cultivos son capaces de absorber. Entonces, 30 kilos por hectárea. Son 30 kilos de nitrógeno por hectárea que se van a las aguas subterráneas o a las aguas superficiales, ¿no? Y han observado otra cosa, y es que desde la aplicación de la directiva del año 91 sobre protección de aguas subterráneas por nitratos, en los 10 primeros años, hasta el año 2000, la situación de las aguas mejoró. Pero en el segundo decenio, del 2000 al 2010, mejoró un poco menos de lo que había mejorado del 90 al 2000. Pero en el último, del 2010 al 2020, prácticamente se ha estancado. Es decir, y las aguas, tanto superficiales como subterráneas, no han mejorado su calidad para nada en estos últimos 10 años. Y el dato más alarmante es que a fecha de hoy, en España, por ejemplo, son datos del Ministerio, del propio Ministerio, no de la Unión Europea, aproximadamente el 30% de las aguas subterráneas, el 30% están contaminadas por nitratos. Es decir, hay más de 50 miligramos de nitrógeno por litro de agua, lo cual se considera totalmente inadmisible, sobre todo para un consumo de abastecimiento humano. Y el 50% de las aguas superficiales
también están contaminadas por nitratos, tienen más de 50 miligramos de nitrógeno por litro de agua. Bueno, esto aquí en España ya llovía sobre mojado, porque ya en el año 2019 y en el año 2020 la Comisión Europea había elaborado un dictamen urgiendo a España a declarar nuevas zonas vulnerables, a incrementar la vigilancia y el control de las aguas, tanto en zonas vulnerables como no vulnerables. Y en el año 2020 le dio un plazo de 3 meses, fue un informe que salió en julio, le dio un plazo de 3 meses para tomar medidas urgentes con relación a los nitratos en las aguas. Como consecuencia de esto, el Ministerio acaba de publicar, es decir, un nuevo Real Decreto de transposición de esta Directiva 676 del año 91. El Ministerio tenía un Real Decreto del año 96, el 261/96, y acaba de publicar ahora mismo, en enero, un nuevo Real Decreto sobre protección de aguas subterráneas. Es decir, la preocupación es muy grande, sobre todo en aguas subterráneas que sirven para abastecimiento público a las personas. Los nitratos mezclados con el cloro son mortales, es decir, se producen reacciones químicas y empiezan a aparecer cloroformos y otras sustancias que no solo son tóxicas, sino que pueden ser hasta cancerígenas, lo cual invalida muchas veces esas aguas para poder abastecer a las poblaciones humanas, ¿no? El problema es grave, no es menor. Aparte del derroche, lo que se hablaba al principio, el derroche que supone estar aportando unos 30 kilos de nitrógeno por hectárea en exceso sobre lo que los cultivos son capaces de absorber. Con el fósforo nos pasaba un poco lo mismo. Con el fósforo estamos aportando como 2 kilos de fósforo por hectárea en exceso sobre los que los cultivos pueden absorber. Entonces, bueno, la Comisión, ante este grave problema, lo que ha visto es que la PAC, con sus medidas de condicionalidad, es una herramienta fundamental para luchar contra esta contaminación por nitratos, ¿no? Por eso, y de ahí viene que tengamos que declarar zonas vulnerables y que tengamos que hacer un control sobre esas zonas vulnerables, que ahora os explicaré en qué puntos consisten concretamente, qué puntos estamos controlando en estas zonas. Bueno, voy a pasar muy rápidamente por esto, es lo que os comentaba. Todo viene de la directiva esta del año 91, esta se tiene que transponer en un Real Decreto que se ha transpuesto en el año 96 y ahora en el año 2002 se ha transpuesto en el Real Decreto 47 para este periodo. Bien. Licinio. Paso muy rápido. Perdón. Sí. Licinio, tenemos 5 minutos Bueno, más o menos. acabo muy rápido. Bien, me voy directamente a la designación. Te digo, la directiva nos obliga a los Estados miembros a designar estas zonas vulnerables a la contaminación. Nosotros en Castilla y León, el último decreto que tenemos de designación de zonas vulnerables es del año 2020. Teníamos un decreto del año 2009 y aunque la directiva comunitaria nos obligaba a revisar estas zonas cada 4 años, bueno, pues la realidad es que desde 2009 hasta el 2020 no hemos hecho la revisión de estas nuevas zonas vulnerables. Pero bueno, por fin, en el año 2020 la hemos hecho. Y hemos pasado en Castilla y León de tener 10 zonas vulnerables a tener 24 zonas vulnerables desde el año 2020. Hemos pasado de 67 municipios en zona vulnerable a la contaminación por nitratos a tener 387 municipios. Y ya en superficies, bueno, de 234.000 hectáreas a casi 1,5 millones de hectáreas en zona vulnerable. Y os aviso que probablemente esto todavía se revise en breve y prácticamente todo lo que no son los bordes montañosos de la comunidad se ha declarado zona vulnerable, que es lo que quiere la Comisión. Es decir, si tú me estás declarando una zona vulnerable en Castilla y León, me tienes que declarar toda la cuenca hidrográfica del Duero.
prácticamente, ¿sabes? Porque al final toda la escorrentía de las tierras de cultivo va a parar a los afluentes o al propio río Duero. Y eso va a acabar pasando. Si lo veis en un mapa es muy gráfico. Lo que teníamos hasta el año 2020 eran 4 zonas en las provincias, fundamentalmente de Valladolid, Segovia y Zamora. Esto es Villafácila, esto es el acuífero de los Arenales, las zonas de Cantalejo, Cantimpalos, etcétera, etcétera. Y ahora ya hemos pasado a tener prácticamente 3 provincias afectadas, a tener ya zonas vulnerables en todas las provincias. Y aquí ya nos aparece en León la zona vulnerable del páramo, desde Bustillo hasta Laguna de Negrillos, es decir, toda la zona del páramo, por primera vez. Como veis, la mancha se ha ampliado bastante, pero probablemente en breve la mancha sea prácticamente toda la meseta central. En cuanto al maíz, os lo comentaba Fidentino. Efectivamente, la provincia de León es una de las provincias más importantes de España y, sin duda, la provincia más importante de Castilla y León. En la PAC 2021, que es la última de la que tenemos datos, estamos con una superficie de maíz de 78.500 hectáreas declaradas. 78.500 mayoritariamente en regadío. Se declara algo en secano, aunque son superficies que evidentemente se riegan también. Pero bueno, sí que se declara ahí una pequeña cantidad anecdótica en secano. Como veis, la superficie que tenemos en Castilla y León, 134.000, 78.000 expedientes, pues es más del 70% aproximadamente está todo aquí en Castilla y León. Es la provincia más importante en el cultivo de maíz de Castilla y León, por supuesto. Bueno, ahí veis un poco por comarcas la distribución del maíz. Como veis, de las 78.500 hectáreas, la mayor parte de ellas, la mitad aproximadamente, están en la zona del páramo, que precisamente es la zona vulnerable a la contaminación por nitratos que tenemos en la provincia. Luego, especial cuidado a la fertilización en esta zona. Bueno, me voy muy rápidamente a ver, para que lo sepáis, qué son las cosas que nosotros estamos controlando en las zonas vulnerables, es decir, requisitos que tiene que cumplir todo agricultor que quiera percibir pagos de la PAC en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, como es la zona del páramo. Bueno, son 6 cosas fundamentales. Disponer de un cuaderno de explotación actualizado, es decir, un cuaderno en el que se registren todas las parcelas de cultivo, el producto que se ha cultivado en esa parcela y todas las labores y tratamientos que se han hecho en esa parcela durante la campaña agrícola, incluida, por supuesto, la fertilización. Vale. Otro elemento de control que tenemos es en las instalaciones ganaderas que tengan una capacidad suficiente de almacenamiento del estiércol o de los purines producidos. Y tienen que tener una capacidad de almacenamiento para una serie de periodos en los que está prohibido el estercolado en la tierra. Es decir, todas las explotaciones ganaderas deberían tener o un gestor externo de estiércoles y de purines que les saque el estiércol producido y el purín de su explotación, o una base territorial suficiente para absorber todo ese purín y ese estiércol producido. Pero hay unos periodos en los que no se puede aplicar estiércoles y purines a la tierra. En general, cuando el suelo está nevado, helado o inundado, no se puede aplicar estiércoles y purines, ¿no? Y, en general, desde que el cultivo nace, desde que se siembra hasta la cosecha, en general, tampoco vamos a poder aplicar estiércol, ¿no? Entonces, nos obligan a tener una capacidad de almacenamiento de estiércol de al menos, para esos periodos en los que no podemos aplicarlo, de al menos 4 meses, o 6 meses si no acreditamos tener un 25% de las tierras cultivables en regadío, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro elemento de control. Capacidad suficiente de almacenamiento para el estiércol producido en las explotaciones.
y que los estercoleros o las balsas de purines sean estancos, es decir, que no pierdan fluidos hacia el suelo o hacia las corrientes de agua. Tercer elemento de control, lo que os comentaba, que se respetan periodos de prohibición de aplicación de estiércol, sobre todo. Desde que sembramos el cultivo hasta la cosecha no vamos a poder aplicar en general estiércol ni purín al suelo. Cuarto, las dosis. Se establecen unas dosis máximas de aplicación de nitrógeno a los suelos. Estamos intentando prevenir la contaminación por nitratos. Luego tenemos que limitar las aplicaciones. Lo ideal es hacer un balance de nitrógeno, es decir, lo ideal es saber qué nitrógeno tengo en el suelo, en un momento, qué nitrógeno me va a extraer el cultivo que yo voy a implantar en ese suelo durante esa campaña, en función del rendimiento esperado, lógicamente, y haciendo ese balance, aplicando la cantidad justa o lo más exacta posible para no tener ese balance neto del que os hablaba antes, de que nos están sobrando de media 30 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Lo ideal es hacer un balance. Si no podemos hacer este balance, lo que nos va a decir el programa de actuación en zonas vulnerables, es decir, no puedes aplicar más de esta cantidad máxima por hectárea. Por ejemplo, ahora mismo el programa de actuación que tenemos vigente, que es del año 2009, pero en breve se va a publicar uno nuevo, nos dice que, por ejemplo, para trigo y cebada no podemos aplicar más de 87 kilos de nitrógeno por hectárea. Para maíz nos lo está poniendo en 210 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto se ha quedado, claro, se ha quedado un poco obsoleto. El nuevo programa de actuación que se publicará en breve, muy breve, es un poco más flexible en esto. Ya tiene en cuenta, desde 2009 hasta ahora, se han incrementado los rendimientos, lógicamente, y ya, por ejemplo, para maíz estamos contemplando en torno a los 300 kilos de nitrógeno por hectárea, para unos rendimientos medios de 12 toneladas por hectárea. Como os decía Fidentino antes, aquí ya esperamos casi un poco más. Aquí ya estaba hablando de unos rendimientos de 13 toneladas y media por hectárea, un poco más, ¿no? Y nos va a decir el nuevo programa de actuación que, aunque nos limite a unos 300 kilos de nitrógeno por hectárea, siempre podemos justificar aplicar más si tenemos asesoramiento en fertilización y nuestro técnico nos dice que el cultivo, es decir, nos hace un balance de nitrógeno en el cual acredite que, aunque apliquemos más, el cultivo lo va a extraer, ¿no?, por los rendimientos obtenidos. Más requisitos, os decía, las dosis, distancias mínimas a núcleos urbanos y a cursos de agua. Esto se refiere sobre todo a aplicación de fertilizantes orgánicos. Las distancias mínimas a núcleos urbanos están ahora en los 200 metros cuando los núcleos son menores de 300 habitantes y 400 metros para núcleos mayores de 300 habitantes. Esto viene, hay un decreto de la Junta, el decreto 4/2018, sobre medidas de instalación de instalaciones ganaderas, ¿no? Y a cursos de agua también, en general. Lo que dice nuestro programa de actuación actual distingue un poco la forma de aplicar esos fertilizantes orgánicos y la pendiente del terreno. En general, entre 15 y 25 metros, es decir, para terrenos de pendiente inferior al 10%, tenemos que dejar una distancia a los ríos, a la línea de máxima crecida de ríos, de 10 metros, y si son pendientes superiores al 10%, en las que puede haber mayor escorrentía, tenemos que dejar 25 metros de distancias. Y las limitaciones con pendiente acusada. Vale, aquí en tierras de cultivo, para pendientes inferiores al 10% podemos aplicar cualquier tipo de fertilizante. Entre el 10 y el 20% en tierra de cultivo solo podemos aplicar fertilizantes inorgánicos, no podemos aplicar ya estiércoles ni purines, y en pastos sí que podemos aplicar
fertilizantes orgánicos, estiércoles y purines, pero cuando la pendiente es mayor del 20%, solamente podremos aplicar estiércoles sólidos, no podremos aplicar purines para evitar escorrentías, ¿no? Bueno, brevísimamente, esto es lo que hemos visto antes. Os voy a hablar del segundo pilar. El segundo pilar de la arquitectura verde son los ecoregímenes. Entonces, son pagos, vienen a sustituir un poco al pago verde anterior, y son pagos que se conceden a agricultores que cumplen, que adoptan medidas en favor del medio ambiente, pero que van más allá de lo que exige la condicionalidad, ¿no? Entonces, van a suponer una parte importante del presupuesto del primer pilar. Se intentaba que fueran como el 25% de los gastos del primer pilar. El primer pilar, el pago básico, va a acaparar el 50% y estos ecoregímenes van a acaparar el 23% finalmente. Y van a ser voluntarios para el agricultor. El que quiera cumplirlo cobrará más y el que no quiera cumplirlo no tiene por qué cumplirlo. Es decir, simplemente no va a cobrar estas ayudas. Y la Comisión Europea ha dejado a cada Estado miembro que los defina como a él le parezca. Lo que ha intentado España es que siempre haya alguna medida que pueda cumplir, es decir, que cualquier agricultor pueda cumplir al menos una de las 7 medidas, de estos 7 ecoregímenes, ¿no? Fidentino, y entonces, tenemos que ir acabando. Sí. Acabo ya. Entonces, para ello ha implementado dos medidas para pastos, 2 medidas para tierras de cultivo y para cultivos herbáceos y 2 medidas para cultivos permanentes. Y una más tanto para tierras de cultivo como para cultivos permanentes. De manera que cualquier beneficiario de PAC, aunque solo tenga pastos, aunque solo tenga tierras de cultivo, aunque solo tenga cultivos permanentes, pueda acogerse a alguno de estos ecoregímenes, ¿no? Muy rápidamente, los han... A ver, no, perdón. Los han agrupado en 2 tipos de medidas. Agricultura del carbono son medidas que tienden a reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Entonces, estas son 4. El pastoreo extensivo, favorecer pastoreo extensivo, delimitando un número de días mínimos y máximos de pastoreo en el campo y unas cargas ganaderas mínimas y máximas a aplicar. Las tenéis ahí, las podéis seguir. Fomentar la siembra directa para evitar emisiones a la atmósfera. Y luego en cultivos leñosos, cultivos permanentes, el mantenimiento de cubiertas vegetales, tanto de hierba como de cubiertas vegetales inertes, de restos de cosecha triturados, para evitar erosión del suelo y para evitar el laboreo del suelo también, y con ello las emisiones de carbono a la atmósfera. Y bueno, hay otras 3 medidas que son agroecología, que tienen que ver, pues bueno, con la protección, con la biodiversidad y la protección de los hábitats. Entonces, hay una de siega sostenible que consiste en reducir el número de cortes, 2 cortes al año en terrenos en altitudes inferiores a 300 metros y, 3 en superficies de altitudes menores a 300 metros y 2 en altitudes superiores. Y mantenimiento de espacios de biodiversidad, un 7% de la superficie de pastos, dejarla sin segar, pues para favorecer allí el anidamiento de aves, etcétera, etcétera, ¿no? Rotaciones de cultivo. Rotaciones de cultivo son obligatorias ya por la condicionalidad. Cada 3 años máximo tenemos que rotar de cultivo. Y aquí, el que quiera cumplir con este ecoesquema tiene que al menos rotar todos los años en el 40% de la superficie de terreno. Ya no vale, con lo que nos exige la condicionalidad, rotar al 4º año, sino que todos los años el 40% de su superficie tiene que rotar, ¿no? El que quiera acogerse a esta ayuda. Y luego ya el mantenimiento de superficies no productivas. En condicionalidad nos va a obligar a mantener un 4%
de las tierras de cultivo como superficies no productivas y aquí nos vamos al 7%. Es decir, el que llegue al 7% de superficies no productivas, pues elementos del paisaje, barbechos, terrazas, etcétera, etcétera, ese va a cobrar el ecoesquema. Es, digamos, una adición de superficies no productivas a lo que ya nos exige la condicionalidad. ¿Vale? Y estas son las 7 medidas que hay. El último pilar ya son las medidas agroambientales, pues que ya conocéis todos y que no me voy a extender en ellas ya que andamos muy mal de tiempo. Perdonad un poco por las prisas, andaba un poco limitado. Nada, muchísimas gracias por la atención y disculpad al director general que no haya podido venir a daros esta charla. Muchas gracias.